mañana vamos a hablar del evangelio de poder. El evangelio de poder. El evangelio que cambia. El evangelio que transforma. El evangelio que renueva. El evangelio que nos reconcilia con Dios. Un evangelio de poder. Así que vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Romanos. Aleluya, libro de Romanos, y del libro de Romanos vamos a leer en el capítulo 1. Dios es bueno y hay gozo en el pueblo del Señor cuando nos reunimos para bendecir el nombre de nuestro amado Jesucristo. Gloria al Señor. Libro de Romanos, el capítulo 1, y del capítulo 1 vamos a leer un verso nada más, el verso 16. Libro de Romanos 1:16. Gloria al Señor. Todos tenemos el libro de Romanos, capítulo 1 y verso 16. Y decimos, hay poder, hay poder, hay poder en Cristo Jesús. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quien. Lo leemos una vez más. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre que estás en los cielos, en esta mañana maravillosa te damos gracias por este entusiasmo precioso, Señor, que tenemos de poder estar en tu casa y reunirnos juntamente con nuestros hermanos, Señor, y adorarte, Señor, con alegría, con gozo en el corazón, Señor, con entendimiento, reconociendo, Señor, tu grandeza sobre nuestras vidas, reconociendo, Señor, que solamente tú eres la causa de nuestro gozo y de nuestra alegría, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que tú eres todo para cada uno de nosotros. Señor, esta mañana queremos escuchar tu palabra. Señor, que tu palabra venga y cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros, que nos exhorte, que nos anime, se nos levante, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos para no solamente entusiasmarnos con tu palabra, sino practicar tu palabra continuamente en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, pero salude al que está a la par antes de sentarse. Salude al que está a la par suya, al que está atrás de usted, enfrente de usted, al lado de usted. Y si es su hermana en Cristo y usted es hermana, dele un abrazo. Y si usted es caballero y el que está a la par suya es caballero, dele un abrazo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Durante este trimestre del verano, que empezó en el mes de julio y que ya estamos por concluir, al final de este mes vamos a tener nuestra campaña familiar. El pastor Otero estará nuevamente con nosotros. Y será una bendición el poder recibirlo y atenderlo en nuestra iglesia y escuchar la palabra del Señor y el consejo que Él tiene para las familias. Pero durante este trimestre hemos estado hablando acerca de un tema que nuestros hermanos han estado compartiendo los días viernes, y es acerca de la deconstrucción de la iglesia. Hemos hablado acerca de cómo el evangelio está enfrentando, está siendo confrontado por tantas diferentes ramas doctrinales y por tantos temas o maneras de pensar acerca de la Biblia que son contrarias al conocimiento del Señor. Hemos visto de cómo algunos hombres y mujeres, habiendo sido cristianos, no solo dejaron la vida cristiana, sino que ahora
están en contra de la vida cristiana. Y enseñan cómo la iglesia cristiana ha afectado sus vidas y por qué la fe cristiana no es una fe que debiera de reverenciarse o de vivirse. Hemos hablado de cómo el evangelio en este tiempo está siendo mal testificado por aquellos que nosotros llamamos el evangelio de la prosperidad. De cómo esta manera de ver el cristianismo detiene y obstaculiza la obra de la evangelización. Hemos visto todas estas cosas y creemos que lo que está sucediendo en la iglesia es una obra planeada del enemigo en contra de la iglesia del Señor. Hay un enemigo que nosotros tenemos que se llama diablo y Satanás, y que se opone al propósito de Dios desde el principio de todas las cosas. Desde allá en el huerto del Edén, Satanás trató de inmiscuirse en los planes de Dios y trató de obstaculizar los planes de Dios. Y a través de la historia de la iglesia, Satanás ha tratado de obstaculizar el progreso y la evangelización de la iglesia. Y en nuestros días es igual. Estamos viviendo momentos bastante difíciles en cuanto a las verdades cristianas. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses en la segunda epístola, en el capítulo 2, verso 2 y verso 3, dice: el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ciertamente que la iglesia enfrenta apostasía, ciertamente que la iglesia enfrenta una lucha continua, pero ciertamente es que las cosas que están sucediendo nos dicen que Cristo viene pronto y que la iglesia debe de vivir esperando la venida del Señor. Y el apóstol exhorta a la iglesia y le dice: no se deje engañar. Viva en la verdad de la palabra. Solamente Cristo salva, solamente Cristo sana, solamente Cristo restaura. Y por eso solamente el evangelio es un evangelio de poder. No creo que hayamos vivido momentos de apostasía más grandes como los que estamos viviendo en estos días. Con la facilidad de los medios y de la tecnología, la propagación de todas estas cosas alrededor del mundo, quizás creo yo, no sé si así es, pero quizás creo yo que nunca había sucedido algo como así, aunque la iglesia ya ha enfrentado bastantes dificultades de apostasía. Ya en el Nuevo Testamento los apóstoles escribieron a la iglesia con el objetivo de contrarrestar las diferentes malas enseñanzas que se daban acerca del evangelio. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento después del libro de Hechos hacia adelante, la razón por la que Pablo, por la que Pedro, la razón por la que los apóstoles escribieron las epístolas fue para corregir errores que se estaban dando dentro de la iglesia, especialmente en los asuntos de doctrina. Más adelante en la historia de la iglesia, hacia los años 300, hubo un emperador romano llamado Constantino que quiso ayudar a la iglesia y que quiso terminar con la persecución del imperio romano en contra de la iglesia cristiana. Y Constantino unió la iglesia cristiana y la hizo la iglesia del imperio romano. Quizás quiso ayudar a la iglesia, pero Constantino causó daño a la iglesia porque se levantó una apostasía dentro de la iglesia cristiana. La iglesia era parte del gobierno, todo el mundo quería estar al lado del gobierno y todo el mundo quería participar en lo que el gobierno apoyaba. Y Constantino, de una manera quizás no voluntaria, adulteró la verdad de la iglesia cristiana. Más adelante en nuestros días se levantó el tiempo de la Reforma y hubieron hombres y mujeres que lucharon en contra de la corrupción que existía dentro de la iglesia católica y dentro de la iglesia cristiana.
Y estos hombres fueron los reformadores que el Señor utilizó para tratar de separar la mala enseñanza, la apostasía dentro de la iglesia cristiana. Y en nuestros días nosotros también estamos viviendo tantas cosas que podemos ver. Si tú ves las redes sociales vas a darte cuenta de cuántas cosas se dicen acerca del evangelio. Pero déjame decirte algo, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El enemigo siempre se ha levantado en contra de la iglesia, pero la iglesia siempre ha prevalecido, porque la iglesia no es una predicación humana, la iglesia es la verdad de Dios revelada al hombre. La iglesia por eso es poderosa. Cristo aseguró a la iglesia que aunque el enemigo se levantara, Él mantendría a la iglesia en victoria. Mateo 16:18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán en contra de ella. Jesús dijo una verdad: la iglesia va a enfrentar persecución, la iglesia va a enfrentar apostasía, pero una cosa debe de ser cierta: las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Por eso es que nosotros debemos de continuar con la predicación del evangelio. Por eso es que nosotros debemos de vivir firmes en la verdad que nosotros hemos recibido de la palabra del Señor. Los apóstoles, los padres de la iglesia, todo el mundo ha enfrentado dificultades y ha enfrentado apostasía, pero la iglesia siempre ha permanecido, porque la iglesia la sostiene Dios. Y así se levanten miles de deconstructistas queriendo desconstruir la iglesia, queriendo apartar a la iglesia de la fe, y quizás engañen a muchos, pero el Señor sostendrá su iglesia, y la iglesia verdadera del Señor seguirá predicando la verdad de este evangelio. El apóstol Pablo era un deconstructor. Él era un perseguidor de la iglesia. Él pensaba que su teología, que su religión debía de sobreponerse sobre la verdad de la iglesia cristiana. Y él pensaba que el evangelio era un mensaje de apostasía. Y fue y persiguió a la iglesia, y fue y obstaculizó la obra de la iglesia primitiva, hasta que un día se encontró con el Señor. Y cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor, su vida es transformada. Y después de su experiencia cristiana, 21 años después de su conversión, el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y les testifica del poder transformador de la experiencia que él había tenido dentro de la vida cristiana. Y le dice: el evangelio no es una religión, el evangelio no es un simple agrupación de reglas, el evangelio es poder, porque el evangelio transforma la vida de los hombres. Así que esta mañana quiero hablar de por qué razón el apóstol Pablo consideraba el evangelio como el poder de Dios. Y primero quiero hablar acerca de esto. El evangelio es poder, y porque es poder no hay que avergonzarnos de la verdad del evangelio. Pablo inicia la segunda parte de su saludo a los romanos. Él está introduciéndose a los romanos, y su primera parte es el saludo tradicional de Pablo, en el cual saluda a la iglesia y a los miembros de la iglesia y a los líderes de la iglesia. Pero en la segunda parte de la introducción, él habla de su deseo que existía de querer visitar Roma y querer predicar en Roma el mensaje del evangelio. Y por eso el apóstol Pablo inicia esta segunda parte con una afirmación acerca del evangelio. Y él le dice a la iglesia romana: no me avergüenzo del evangelio. La iglesia, amados hermanos, ha enfrentado deconstrucción desde los tiempos antiguos. Pablo luchó en contra de la iglesia. Pablo era judaizante, era fariseo, era uno de los principales religiosos de la religión judía establecida en la ciudad de Jerusalén.
Y Pablo veía el cristianismo como un reto, veía el cristianismo como una contraposición a la verdad del judaísmo. Y Pablo, porque era celoso del judaísmo y porque amaba el judaísmo y porque era un defensor del judaísmo, fue y arremetió en contra de la iglesia cristiana, creyendo y esperando que con lo que él hiciera iba a prevenir que el mensaje de la iglesia cristiana se siguiera expandiendo. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, lo escribe a una iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Roma. Roma era la ciudad cosmopolita del tiempo del apóstol Pedro. Era una ciudad moderna, era la capital del imperio romano. Roma era Washington, D.C. en los tiempos del apóstol Pedro. Era una ciudad poderosa. El emperador vivía allí, el senado estaba allí, las leyes se dictaban de la ciudad de Roma. Por lo tanto, Roma era una ciudad imperial bastante poderosa y bastante grande. Y bajo esa ideología es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia romana: yo no me avergüenzo del poder del evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a la iglesia: yo no me avergüenzo del evangelio? Porque el apóstol Pablo está hablando a una iglesia que estaba socializada, que había sido de alguna manera influenciada por la cultura romana, por los pensamientos romanos, por la ideología romana, por la religión romana. Y vea cuál era el pensamiento de los romanos en general acerca del cristianismo. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 22 al 25, el apóstol Pablo pone en contexto el pensamiento cultural de la época de las escrituras cuando él escribió. Para los judíos y para los gentiles griegos y para los gentiles romanos, el cristianismo era locura. Y cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a los romanos, a la iglesia de Romanos, a la iglesia que estaba en Roma, la hace bajo ese contexto cultural. Para los romanos el cristianismo era una locura. Para los griegos el cristianismo era locura. Para los judíos el cristianismo también era una locura. Pero Pablo, refugiado en el poder del evangelio, dice: para mí el evangelio no es locura. Para mí, por todo lo contrario, el evangelio, en vez de ser locura, es poder de Dios. El evangelio era comparado con el poder de Roma. No ha habido o no existió un imperio tan poderoso como el imperio de Roma. Un imperio poderoso, extenso en territorio, extenso en política, extenso en estructura militar, un imperio grandísimo. Y Roma era considerada la rama política, era considerado el vigilante político, el vigilante gubernamental, y era un imperio poderoso. La iglesia cristiana había sido perseguida durante uno y otro emperador, y la iglesia cristiana había sufrido bajo el imperio de Roma. Por lo tanto, ser cristiano no solamente era una fe diferente, sino que ser cristiano era un riesgo personal. Podías y corrías peligro siendo cristiano, porque la iglesia era perseguida, porque la iglesia cristiana era vista como un reto hacia la religión romana. Y Pablo dice: comparado con el poder político, militar y poderoso de Roma, yo creo que aún el evangelio es todavía más poderoso que el imperio romano. Pablo tenía convicciones acerca de la verdad del evangelio. Por eso, amado hermano, aunque el enemigo se levante como río, el poder de Dios levantará bandera y la iglesia será victoriosa, porque la iglesia es poder. La iglesia es poder. Y Pablo estaba resuelto a predicar el evangelio, porque para él era una experiencia transformadora de vida.
Pablo no solamente era religioso, Pablo no solamente era cristianito, Pablo no solamente tenía Biblias, Pablo no solamente asistía a la iglesia, Pablo era un hombre que vivía el cristianismo en cada momento de su vida. Pablo era un hombre que había experimentado el poder transformador del Espíritu Santo. Pablo podía decir: antes era esto y ahora soy lo que el Señor me ha hecho por su gracia y por su voluntad. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que no solamente no le gustaba el cristianismo, sino que estaba totalmente opuesto al cristianismo. Pero desde su conversión hasta el momento de la escritura de esta carta, el apóstol Pablo había experimentado el poder del evangelio en su vida. Y no que Pablo fue próspero, eso no existe. El evangelio de la prosperidad es falso. Pablo, cuando habla de poder, no habla de prosperidad material. Es más, Pablo había sufrido por causa del evangelio. Lo habían apedreado en una ciudad llamada Listra. Lo habían dejado de apedrear porque creyeron que ya había muerto. Pero el poder del Espíritu Santo estaba sobre la vida de Pablo. Y Pablo no predicaba de un evangelio de prosperidad, sino de un evangelio de transformación. De un evangelio que debe de vivirse en cada área de nuestras vidas. Por eso cuando Pablo habla del poder del evangelio, habla de su experiencia, habla de cómo el poder del evangelio había libertado endemoniados, habla de cómo el poder del evangelio había sanado enfermos, habla de cómo el poder del evangelio había traído libertad a los que estaban cautivos. Eso es poder, eso es el evangelio, y esa era la experiencia del apóstol Pablo cuando hablaba del poder del evangelio. Es por esa razón que el apóstol Pablo expresa esa verdad y dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio. Yo estoy ansioso de llegar a Roma. Yo quiero predicar en las calles de Roma. Y yo quiero anunciarle a Roma que hay un evangelio que es más poderoso que el poder de Roma. No había razón para dudar del evangelio en el apóstol Pablo, porque no le había traído deshonor. El evangelio no lo había avergonzado. El evangelio había sido una experiencia de victoria para la vida de Pablo. No tenía razón por qué avergonzarse, porque el evangelio no le había causado desgracias, sino que al contrario le había traído bendición. Porque aun cuando sufría, el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir también es ganancia. El apóstol Pablo decía: sea que viva o sea que muera, la bendición del Señor siempre está sobre mi vida. Porque el apóstol Pablo no se avergonzó del evangelio, porque en la vida religiosa no pudo experimentar la renovación de espíritu que el evangelio trajo a su vida. Déjame decirte algo: el poder del evangelio es poder transformador. El hombre que recibe a Cristo nunca más será igual. El hombre que acepta a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo viene sobre su vida y lo transforma, a ese hombre, esa mujer no será igual. Y esto fue lo que el apóstol Pablo experimentó: una vida diferente. Él no fue igual. La religión no llenó el vacío de paz que había dentro de su corazón, porque después de practicar la religión, el apóstol Pablo se encontraba vacío dentro de su alma. Esta fue la experiencia de Martín Lutero, cuando el Señor puso en su corazón el deseo de traer renovación a la iglesia. Y el deseo de Martín Lutero no era rebelarse en contra de la iglesia romana, sino que el deseo de Martín Lutero era traer reformación a la corrupción que había dentro de la iglesia romana. Pero esto fue lo que le motivó a Martín Lutero, esta vida que él no había experimentado en la religión. Porque Martín Lutero iba a la iglesia y se confesaba delante del sacerdote, y salía de la iglesia, y cuando iba para su casa se recordaba que habían pecados que todavía él no había confesado, y regresaba a la iglesia y se volvía a confesar, y salía de la iglesia y siempre había aquella situación dentro de su corazón, porque la religión no te trae paz. El que trae
trae paz es Cristo en la vida del hombre. La religión te ata, la religión te ciega, pero Cristo trae paz y trae libertad. Y cuando el apóstol habla y dice, no me avergüenzo del evangelio, lo hace por esta razón, porque el evangelio había sido una experiencia de transformación en su vida. ¿Quieres ser una nueva criatura? Ven a Cristo Jesús. ¿Quieres tener una nueva vida? Experimenta a Cristo Jesús. Jesús puede cambiarte, Jesús puede renovarte, Jesús puede transformarte y hacer de ti una nueva persona. La religión no llenaba el vacío que él tenía. Ser cristiano, ser de la iglesia, ser miembro de la iglesia no llena el vacío que hay en tu corazón. Lo que llena el vacío que hay en tu corazón es la verdad de Dios revelada a través de Cristo Jesús. Por eso los invito no a que sean miembros de la iglesia, sino a que seamos cristianos renovados en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio había probado ser eficiente para su vida, porque era un evangelio que le ayudaba a identificarse con Cristo Jesús. La religión te identifica con un montón de reglas que debes de cumplir, con un montón de cosas que tienes que hacer, pero no te identifica con Cristo Jesús. La religión te identifica con la iglesia a la que perteneces, pero no te identifica con Cristo Jesús. Pero Pablo, a través del evangelio, se sentía completamente identificado con Cristo Jesús. El evangelio es el único mensaje efectivo que transforma al hombre desde su interior. Nosotros los humanos buscamos renovación. Y nosotros creemos que los cambios físicos, que los cambios de ciertas cosas nos traerán la felicidad que nosotros hemos buscado. Y vamos de trabajo en trabajo, porque no nos sentimos satisfechos en donde estamos. Y nos hacemos cosas en el cuerpo y compramos cosas para llenar ese vacío que nosotros tenemos. El hombre busca cómo llenar ese vacío. Hay una cantante muy famosa, latina, caribeña, que lleva 7 matrimonios y va para el siguiente. El hombre busca llenar el vacío que hay dentro de su corazón en las cosas externas. La mujer samaritana trató de llenar el vacío que había en su corazón y buscaba a un hombre y decía, este me va a hacer feliz, y no la hacía feliz y lo cambiaba por otro. Y dijo, este me va a hacer feliz, y no la hacía feliz y lo cambiaba por otro. 5 maridos tuvo la mujer samaritana y ninguno de ellos la hizo feliz. Hasta que Cristo se aparece en el pozo de Jacob y le dice a la mujer samaritana, si tomas del agua que yo te doy, nunca jamás volverás a tener sed. Nunca jamás habrá ansiedad en tu vida. Nunca jamás habrá ese vacío espiritual, porque el evangelio es un evangelio de poder. Es el único mensaje que transforma al hombre de adentro hacia afuera. El hombre no necesita cambios físicos, aunque hay que arreglarse, hay que vestirse, hay que comprar un buen carro y todas esas cosas. Pero no es eso lo que llena el vacío espiritual, porque no es interior, no es exterior tu necesidad es interior. La palabra del Señor dice que el espíritu clama por Dios cuando el alma siente sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, porque la necesidad del hombre no es exterior, la necesidad del hombre está dentro de su corazón. Por eso el hombre tiene diferentes religiones. Si te vas a las Amazonas, te vas a dar cuenta que gente quizás no tenga un teléfono y no tenga acceso a la tecnología, pero tienen una manera de adorar a un ser supremo. Todas las religiones tienen eso, todas las culturas tienen eso, porque el hombre tiene un vacío interior, y ese vacío interior solamente lo llena la verdad de la palabra del Señor.
El evangelio es el mensaje que da vida a los que están muertos. Es por eso que Cristo Jesús hablaba en Lucas capítulo 4 y decía: yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres. He venido para salvar a los quebrantados de corazón. He venido a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. He venido a poner en libertad a los oprimidos. Porque Cristo, el creador de todos nosotros, el libro de Juan dice que en el principio, cuando todas las cosas fueron creadas, allí estaba el verbo era Cristo, Cristo es Dios. Y cuando Dios crea el mundo, Cristo estaba allí. Cristo fue parte de la consulta que Dios hizo cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si alguien te conoce, es Cristo Jesús. Si alguien te puede llenar, es Cristo Jesús. Si alguien conoce la intimidad de tu corazón, es Cristo Jesús, porque Él te creó, porque Él te formó, porque Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Por eso Cristo dice: yo no vengo a darles prosperidad, yo no vengo a traerles para que sean ricos, yo no vengo a satisfacer tus necesidades físicas, personales. Lo que yo he venido es a llenar el vacío que hay dentro de tu corazón. Porque lo que el hombre tiene es que está enemistado con Dios, y el hombre necesita el perdón de Dios para tener paz dentro de su corazón. Y no vas a encontrar perdón con Dios fuera del evangelio. No vas a encontrar reconciliación con Dios fuera del evangelio. Solamente el evangelio produce la paz y el perdón que Cristo puede traer a tu vida a través de su muerte en la cruz del Calvario. La experiencia del apóstol Pablo en el evangelio había sido una obra transformadora. Hechos 22, del 6 al 16 testifica de esta transformación maravillosa. En el verso 8, el apóstol Pablo, hablando de su conversión al evangelio, dice: entonces respondí, después que habías caído del caballo y estaba en el piso, entonces respondí tirado en el piso, ya no con el orgullo que había dentro de su corazón, ya no montado sobre una bestia como teniendo control de todas las cosas, ahora tirado en el piso como nos encuentra Cristo cuando nosotros estamos hundidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces dice el apóstol Pablo: entonces respondí, capítulo 22 del libro de los Hechos, verso 8: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En el verso 10 dice: y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. El verso 11: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por él los que estaban conmigo, llegué hasta Damasco. Hubo una transformación completa en la vida del apóstol Pablo. Primero, su orgullo fue tirado al piso. El orgullo es lo más grande que nosotros tenemos. Cuando alguien nos hace algo, nos ha machacado nuestro orgullo. Y nuestra reacción es: tengo que hacer algo porque me han machacado. Nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos rebela en contra de Dios. Adán y Eva dijeron: ¿por qué nosotros tenemos que seguir las reglas de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que hacerle caso a Dios? ¿Por qué, si Él dijo que no podíamos comer de ese árbol, por qué es que nosotros no podemos comer de ese árbol? Orgullo. ¿Quién me obliga a mí a obedecerle a Dios? Nadie te obliga a obedecerle a Dios. Y Adán y Eva, por orgullo, se rebelaron en contra de Dios. Y la experiencia de Adán y Eva es la experiencia nuestra. Quizás no vayamos y nos comamos la manzana, pero nos rebelamos en contra de Dios cuando no hacemos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Quizás no actuemos como actuó Adán y Eva, pero nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Y lo primero que Dios hace en la vida del hombre es que quebranta su orgullo. Es que quebranta lo que tú eres, porque sabes que así como eres, así como soy, no le agrado a Dios. Y Dios quiere hacer en ti una nueva criatura. Dios quiere formar en ti una nueva criatura. Por eso, lo que primero que sucede con el apóstol Pablo es que su orgullo es quebrantado.
Y después de estar quebrantado y después de estar en control, se encuentra humillado delante de Dios. Y responde a Jesús: Señor, ¿quién eres? Porque no sabía quién era el que lo había botado del caballo, pero sabía que algo sobrenatural y que algo poderoso había sucedido. Y voltea al cielo y dice: ¿quién eres, Señor? Pablo creía que había tenido una revelación de Dios. Pero qué interesante es que la voz que responde a Pablo es la voz de Jesús. Cuando Jesús dijo que su iglesia sería victoriosa, lo afirmó a través de la historia de la Escritura. Porque para Pablo Jesús estaba muerto. Porque para Pablo la identidad con Jesús era que lo habían prendido, que lo habían colgado del madero, y que allí colgado del madero había muerto. Y cuando Pablo tiene aquel encuentro con Jesús, se da cuenta que el Cristo que él creía que estaba muerto, no estaba muerto. Que el Cristo que él creía que estaba muerto, estaba vivo. Y Pablo testifica de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo dice: aquel que yo pensé que estaba muerto, está vivo. Y tuve un encuentro personal con ese ser vivo. Y desde ese momento que tuve ese encuentro personal con ese ser vivo, mi vida fue transformada. El odio que había dentro de mí fue sacado, fue extirpado, y fue puesto en mí un espíritu de amor por la obra de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres. Pablo estaba convencido del evangelio, porque el evangelio en esos 21 años había sido el puente que le había llevado a Cristo Jesús. Y cuando se encuentra con Cristo Jesús, encuentra la gracia de Dios y el perdón de Dios por los pecados que él había cometido en contra de la iglesia. Nosotros esta mañana tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio. Puede decir conmigo esta mañana: no me avergüenzo del evangelio. Puede decir conmigo esta mañana: no me avergüenzo del evangelio. Tenemos que testificarle al mundo que el evangelio es poder, y que el evangelio es transformación, y que el evangelio ha sido una experiencia gloriosa para nuestras vidas. Y no te hablo de la iglesia, porque las iglesias lastiman. La religión lastima, la religión ciega. Te hablo de Cristo, el que transforma los corazones y el que hace nuevas criaturas en la vida de los hombres. Podemos decir esta mañana: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio para nosotros también ha sido una experiencia de renovación, una experiencia gloriosa, una experiencia de satisfacción personal, en donde hemos encontrado paz y reconciliación con Dios. ¿Por qué razón Pablo no se avergonzaba del evangelio? El apóstol Pablo dice en este verso: porque no me avergüenzo del evangelio. Esa es su afirmación. Y luego da su resolución, porque él no se avergüenza del evangelio. Y la resolución es: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué no se avergonzaba el apóstol Pablo del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el evangelio es poder. Todas las religiones tienen algo en común. Todas las religiones creen en un poder más grande que ellos. Cualquier religión del mundo que tú averigües tendrá esto en común. Todos creen en un poder sobrenatural. Todas creen que ese poder es imposible de accesar. Los romanos creían que para
acceder al poder de los dioses, tenían que consultar con sus sacerdotes. Y cuando ellos consultaban con sus sacerdotes, los sacerdotes discernían el mensaje por medio de la lectura de las estrellas y de la astrología. Entonces, un romano no tenía acceso a sus dioses, sino que un romano tenía que acudir a sus sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que discernir el mensaje de los dioses para ellos. Los romanos creían que para acceder al poder de sus dioses tenían que consultar. Tenían que ir a donde alguien que consultara por ellos con el Dios al cual ellos temían. Pero el cristianismo, por lo contrario, cree en el poder de Dios y cree que ese poder de Dios es accesible para todos los que claman por ese poder. La palabra poder utilizada por el apóstol Pablo es la palabra dunamis. La palabra dunamis significa fuerza. El evangelio es fuerza. El evangelio es poder milagroso. El evangelio es un milagro revelado por Dios para que el hombre pueda alcanzar salvación. Contrario a las demás religiones, Dios no está escondido. Contrario a las demás religiones, Dios no se esconde detrás de un templo. Contrario a las demás religiones, Dios no es un ser al cual tú no puedes acceder. El libro de los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que hallemos socorro oportuno. Dios es accesible al hombre. Y Dios es accesible porque Dios se ha revelado al hombre. Dios quiso revelarse al hombre. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Dios no está oculto. Dios no está lejos de ti. Dios está contigo. Él camina contigo. Él va contigo. Él está contigo donde quiera que tú vayas. El Salmo 91 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no voy a estar solo, porque aún en el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. No me dejarás solo, estarás conmigo. Dios está contigo. Dios no es un ser fuera de ti, es un ser dentro de ti. Pero la palabra dunamis es el poder de la fuerza del evangelio. Es el poder revelador de Dios para el hombre. Es un poder que le da al hombre un significado. Es un poder que le da vida. Porque nosotros estábamos muertos. Nuestra vida no valía nada. Decía Pedro Infante allá en Guanajuato: la vida no vale nada. Decían los iracundos que nos entierren juntos. Nuestras vidas estaban muertas y no tenía sentido nuestra vida. Llevábamos un camino que nos conducía a la condenación eterna. No había propósito en nosotros. No habíamos encontrado el sentido de la vida, pero el evangelio es poder y nos dio vida, y al darnos vida le dio propósito a nuestra vida, le dio propósito a nuestro ser. Es un poder que da habilidades espirituales para desarrollar convicción y para predicar de esas convicciones. Nadie de nosotros aquí tiene más fe que otro. La fe viene de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe no es algo natural en el ser humano. La fe es dada por Dios. De tal manera que sin Dios no tuviéramos fe. Y sin fe no pudiéramos haber venido a los pies de Cristo Jesús. Por tanto, el evangelio es ese poder que le da convicción a nuestra vida. ¿Quién te dice a ti que Cristo es real?
¿Quién te testifica a ti que la Biblia es verdadera? El Espíritu Santo da convicciones a nuestra vida y le testifica a nuestra vida que la verdad de la palabra del Señor es vida y es eficaz para restaurar la vida del que está perdido. Hechos capítulo 1 y verso 8, Jesús hablándole a sus discípulos le dice: y recibiréis poder para ser testigos. Por tanto, el Espíritu de Dios, el poder del Evangelio, es poder de vida. Los apóstoles no tenían convicción acerca de Cristo Jesús, aunque caminaron con Cristo Jesús 3 años y medio y vieron los milagros de Jesús. Cuando Mateo, Lucas, Marcos, cuando se escribe el libro de Juan, cuando se escribe todas las epístolas, Pedro escribiendo a la iglesia, Pedro habla desde una retrospectiva. Ahora ya tenía fe, antes no tenía fe. Porque mientras caminaron con Cristo Jesús, no desarrollaron convicción plena acerca de Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice: vas a recibir este poder, y este poder les va a traer convicción de las cosas que ustedes han escuchado. Y por eso, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles en el aposento alto, el Espíritu trajo convicción a los apóstoles. Ahora las historias de Jesús, ahora la vida de Jesús tenía sentido para ellos. Ahora veían a Cristo Jesús y ahora creían en Cristo Jesús como el Dios y como el Señor. Desarrolló convicciones en sus vidas. Y el apóstol Pedro, después de haber negado a Cristo Jesús 3 veces, se para en el primer discurso de la iglesia primitiva y se para en el pórtico de Salomón, en el templo, y desde allí lanza un discurso y desde allí lanza una palabra, porque había convicción en su vida acerca de Cristo Jesús. Es el Espíritu quien le da sentido a nuestras vidas. Es el Espíritu que le da propósito a nuestras vidas. Es el Espíritu que nos fortalece en medio de las debilidades y en medio de las tribulaciones. Es el Espíritu que trae convicción a cada hombre y a cada mujer. Romanos 8:11 dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es el Evangelio. Es poder, es dinamos, es fuerza, es vida. Es la revelación de Dios. Es un milagro. Es un milagro porque nosotros estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Es un milagro porque antes no éramos lo que ahora nosotros hemos venido a ser. Es un milagro que nosotros seamos la persona que ahora nosotros somos, por el poder transformador del poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu que se derramó sobre los apóstoles y sobre los 120 en el aposento alto, también se ha derramado sobre la iglesia de Cristo Jesús. Aquel Espíritu que trajo convicción a Pedro, que trajo convicción a Juan, que trajo convicción a los apóstoles, también está en medio de nosotros esta mañana. También trae convicciones a nuestras vidas y revela a nuestro corazón que no hay verdad más importante para el hombre que la verdad que el Evangelio trae para él. La iglesia es sostenida por el poder que levantó a Cristo de en medio de los muertos. Y date cuenta qué poder se necesitó para levantar a Cristo de en medio de los muertos. Porque de acuerdo a la narración, Cristo había sido lastimado a tal grado físicamente que no era posible que él pudiera por sus propias fuerzas levantarse de en medio de los muertos. Hay una teoría o una teología
que dice que Cristo Jesús colgado de la cruz no murió, sino que se desmayó. Y que se desmayó por 3 días y que luego de los 3 días él salió de su desmayo y recuperó la fuerza de su cuerpo. Pero es imposible que un cuerpo tan lacerado como el cuerpo de Cristo Jesús pudiera levantarse por sus propias fuerzas. Por eso el libro de los evangelios testifican que los romanos se aseguraron que Jesús estuviera muerto cuando estaba colgado en la cruz del Calvario. Tanto es así que uno de los soldados romanos pasó por abajo del cuerpo de Jesús y laceró su cuerpo con su lanza. Y testifica el soldado romano que del cuerpo de Cristo Jesús salió agua y salió sangre. Y testifica la Biblia que Cristo Jesús, estando muerto, fue bajado de la cruz del Calvario y fue puesto en un sepulcro por José de Arimatea. Y cuenta la historia que Jesús fue sepultado en un sepulcro que no había sido estrenado. Y cuenta la historia que para que se aseguraran de que no robaran el cuerpo de Jesús, sus discípulos, los principales de la iglesia, le pidieron a Poncio Pilato que pusiera soldados que guardaran la tumba de Cristo Jesús. Y cuenta la historia que el tercer día en la madrugada el poder de Dios se derramó sobre la tumba de Jesús y que Jesús se levantó de en medio de los muertos y que vive y que reina y que está en medio de nosotros. O sea que ni por lógica ni por historia cabe la teología del desmayo de Jesús. Jesús estaba muerto, la Biblia lo testifica. Jesús estuvo muerto por 3 días, pero al tercer día fue levantado de en medio de los muertos. Ese poder que levantó a Cristo Jesús de en medio de los muertos está también en medio de la iglesia. Se ha derramado sobre la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo decía: vosotros que en otro tiempo estabais muertos, no teníamos vida, estamos sin Cristo, estábamos sin esperanza. Por medio de la sangre y del sacrificio de Cristo, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder que levantó a Cristo de en medio de los muertos. Ese es el poder que está en la iglesia. Ese es el poder que está en ti. Ese es el poder que está en mí. Y por ese poder la iglesia seguirá siendo una iglesia victoriosa. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque ese poder es bueno para salvar al hombre. No me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvar. La palabra salvar significa que alguien te sacó de un lado, te rescató y te puso en un lugar seguro. Eso significa salvación. Salvación significa que Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados. Isaías 53 dice que Dios quiso cargar en él el pecado de todo el mundo. Y cuando Cristo está colgado en la cruz, siente la ausencia de Dios. Por eso clama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca Cristo se había sentido alejado del Padre. Pero cuando el pecado del mundo es cargado en Cristo Jesús, Cristo siente la ausencia que el pecado trae a la vida del hombre. Cristo siente la ausencia de Dios en la vida humana y Cristo sintió morirse. Por eso exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, nuestras mentiras, nuestros robos, todo lo malo que hacemos lo llevó Cristo en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y porque éramos pecadores, estábamos condenados
a una vida eterna sin Dios. Jesús, hablando de la parábola del pobre Lázaro y del rico, presenta la verdad de la eternidad de una manera figurativa. Y el rico se encontró en medio de una llama que ardía y que no lo dejaba en paz. Y era tanta la angustia que el rico quería que por lo menos Lázaro fuera, mojara su dedo con un poquito de agua y la puntita de su dedo la trajera y la pusiera en su lengua para saciar la agonía que había dentro de su alma estando en el infierno. La ausencia de Dios trae dolor presente y la ausencia de Dios traerá dolor eterno. Y lo que al hombre sin Cristo y sin esperanza le espera es una eternidad alejado de Dios, atormentado por el juicio eterno. El libro de Apocalipsis presenta la verdad de la humanidad y lo presenta de esta manera: y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una realidad a la verdad pecaminosa del hombre, y esa realidad es que al final te producirá muerte y muerte eterna. Y quizás no podamos analizar completamente lo que es el sufrimiento eterno. No tenemos la capacidad de hacerlo. Pero una cosa puedo decirte: no será un lugar feliz. No será un lugar feliz. Es más, el infierno fue preparado por Dios para el diablo y para los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. ¿Te das cuenta la dimensión de la gravedad del pecado del hombre? Y el hombre, por rebelarse en contra de Dios, va camino al castigo eterno. Y ese era nuestro camino. Allí íbamos nosotros montados en nuestro caballito, el caballito del orgullo, el caballito de que nadie me tiene que decir nada, el caballito de que el evangelio es anticuado, el caballito de que la Biblia es un escrito demasiado viejo y que ya no aplica sus verdades a las verdades presentes. Allí íbamos nosotros en ese caballito, íbamos directo a la condenación eterna. Pero eso es lo que causa el poder de la salvación por medio del evangelio. Cristo vino y nos dijo: en ese caballito que vas, no vas para un lugar bueno. Venga, mijito, tírese del caballo y camine por este camino que es angosto, que es difícil, pero que lo lleva a la vida eterna. Por eso Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. El evangelio es poder de salvación. Es poder, porque nosotros no merecemos ser salvos. Alguien aquí levante la mano y dígame: yo merezco ser salvo. Nadie merece ser salvo. Porque nuestros corazones, porque nuestra naturaleza es de continua solamente al mal. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un milagro de Dios. Tú y yo somos un milagro. Estamos aquí porque el Señor obró un milagro. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Somos un milagro. Y ni las penitencias ni las buenas obras nos hacen merecedores de la salvación. Somos salvos porque el evangelio es poder para transformar, y porque Dios quiso por ese poder salvarnos de la condenación eterna, quitarnos de allá y ponernos acá en el rebaño donde estamos los que somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Esta salvación no es selectiva. Las religiones del mundo hablan de salvación por medio de las castas. El evangelio no es por medio de las castas. El apóstol Pablo dijo: para todo aquel que cree. ¿Quién puede ser salvo? Todo aquel que crea. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer por la fe en Cristo Jesús. Creer. Todo aquel que cree. Todo aquel que cree puede ser salvo.
Capítulo 10 de Romanos testifica esta verdad y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Confesar que Cristo es Rey y Señor y que se levantó de en medio de los muertos. El evangelio es para todo aquel que cree. Y luego dice el apóstol Pablo, para el judío como también para el griego. Pablo está estableciendo dos líneas de pensamiento. El judío, por ser judío, creía que era salvo por ser el pueblo de Dios. Y el gentil, por ser gentil, por no ser judío, pensaba que no había salvación para ellos. Pero el apóstol Pablo dice, ni solo para el judío, ni solo para el gentil, para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Esta mañana podemos confesar que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la majestad por los siglos de los siglos. La iglesia será victoriosa porque la iglesia predica el evangelio, el que Pablo creía. Que vengan los desconstructores. Bring them on. Que vengan los falsos predicadores. Bring them on. Quizás nosotros nos equivoquemos y le fallemos a Dios y nos alejemos del evangelio. Bring them on. Pero el evangelio seguirá adelante porque Dios levantará hombres y mujeres que continúen en la brecha predicando la verdad, predicando la salvación, predicando la redención por medio de Cristo Jesús. El evangelio será victorioso porque el evangelio no es una predicación de hombres. Los pastores vamos y venimos, ahora estamos, mañana quizás no podemos estar, pero el evangelio tiene que seguir adelante porque el evangelio es sostenido por Cristo Jesús y el poder de su fuerza. Vamos a seguir adelante predicando esta verdad gloriosa. No nos vamos a avergonzar de esta palabra preciosa, porque esta palabra preciosa ha sido beneficiosa para nuestras vidas. Hemos sido bendecidos. Nuestras familias han sido bendecidas. Hemos tenido paz en medio de las tormentas. El Señor ha obrado milagros en medio de su iglesia. El Señor seguirá obrando milagros en medio de su iglesia. Por eso la iglesia continuará siendo victoriosa. En la Biblia de Estudio Reformada se hace un comentario acerca de esta verdad y dice: la totalidad de la vida cristiana, de principio a fin, se vive en la confianza y en la dependencia de Dios, quien por gracia justifica al pecador. ¿Se acuerdan de aquel canto que dice: todo se lo debo a Dios? El evangelio es un conjunto de verdades poderosas que se centran todas esas verdades, que se afianzan todas esas verdades en Dios. Dios sostiene a la iglesia. La totalidad de la vida cristiana está solamente en Dios. Y Dios es quien justifica al hombre. Y Dios es quien se revela al hombre. Y fuera de Dios no puede existir esa justificación. Por eso la iglesia seguirá siendo victoriosa. Porque la iglesia es de Dios. Porque la iglesia la defiende Cristo. Porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Y Cristo Jesús dijo: este espíritu de verdad, este espíritu de poder,
os guiará a toda verdad y a toda justicia. Quizás crezca la apostasía aún más. Es probable que sí. Son iglesias populares, son iglesias grandes, son iglesias con muchos recursos. Y el mensaje es halagador. Amén. A quien no le gusta que le digan, mañana vas a tener $100,000. Ojalá fuera cierto. Y ojalá fuera cierto. Mañana tendrás $100,000, pero tiene que traer primero la ofrenda, ¿verdad? Sembrar, hay que sembrar. Hay que hacer rico al cura, hay que hacer rico al apóstol. Es bonito, te halaga ese mensaje, te halaga. Que te profeticen todos los días, vienen tiempos de prosperidad. Sí, ¿a quién no le gusta? Que te digan, la casa que has soñado será tuya. ¿Cuándo? ¿Verdad? Que me dé las llaves. ¿Verdad? Que te digan, el carro que has soñado será tuyo. Pues si a quien no le gusta, ojalá viniera el Corvette. Amados hermanos, pero la verdad del apóstol a la iglesia era esta: permanezcan firmes en el poder del evangelio. Permanezcamos firmes en el poder del evangelio. Este poder que no es facultad para ser rico, este poder que nos da la facultad para ser transformados de adentro hacia afuera, que te quita el rencor que llevas dentro y que te pone paz en tu alma, que te quita el rencor contra el hombre que te engañó o contra la mujer que te engañó y que te pone paz dentro de tu corazón, que te ayuda a ver más allá y a pensar que todas las cosas están bajo el control de Dios, y que te lleva a descansar en ese poder glorioso de la presencia de Dios, y que te da la paz de tal manera que si llegara el punto de partir, vas para un mejor lugar, porque vas con Cristo y vivirás con Él por toda la eternidad. Por eso Pablo decía, por un lado yo quisiera mejor estar muerto, porque estando muerto estaría en la presencia de mi Cristo. Pero por otro lado me he dado compromiso, tengo que predicar este evangelio. Amados hermanos, el evangelio es poder de Dios. Prediquemos de este poder. Hablemos de este poder. Testifiquemos de este poder. Y dejemos que Cristo Jesús nos use para su honra y para su gloria. Y permanezcamos firmes en la verdad del evangelio. Y esta es la verdad del evangelio. Tú eres pecador, yo soy pecador y no merecemos el favor de Dios. Pero en su misericordia Él nos ama, y porque nos ama nos da la salvación. Esa es la verdad del evangelio. De allí para allá, si Dios te bendice, gloria al Señor. Comparte. Dale una ofrenda al pastor. Y deja que el Señor se glorifique grandemente a través de tu vida. No me avergüenzo del poder del evangelio, porque para mí ha sido una experiencia gloriosa de transformación, de renovación, de justificación y de paz con Dios. Padre que estás en los cielos, esta mañana te damos gracias por la verdad de tu palabra, Señor Jesús. Por el poder de este evangelio, Señor, del cual Pablo no se avergonzó. Por el poder de este evangelio, Señor, que hace a tu iglesia victoriosa, Dios mío, aleluya.
Señor, no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio ha sido una experiencia de gozo y de paz, aún en medio de las tormentas. Y has transformado nuestras vidas, cambiándonos de lo que antes éramos a lo que ahora hemos llegado a ser. Nos diste paz en el corazón. Nos salvaste de la condenación eterna. No podíamos creer en ti, pero tú te revelaste a nosotros por medio de tu gracia y de tu amor. Tu poder, Señor, ha transformado nuestras vidas. Tu poder nos da convicción, Señor, de tu palabra. Tu poder nos da fe para creer y para esperar en ti, Señor Jesús. Y tu fe desarrolla convicciones en nuestra vida acerca de esta fe que nosotros tenemos. Y esa convicción nos lleva a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Ese poder nos lleva a ser testigos, como lo fue el apóstol Pedro, con el cojo de la puerta la hermosa. No tengo oro, no tengo plata, pero tengo poder. El poder del Evangelio de Jesucristo. Y por el poder del Evangelio de Jesucristo, tú podrás caminar. Un Espíritu Santo que desarrolla convicciones a nuestra vida acerca de tu palabra, que nos da fuerza cuando ya no podemos caminar, que alumbra nuestra luz cuando parecemos ir en oscuridad, que renueva nuestros pensamientos al pensamiento de Cristo. Oh Dios mío amado, y permite que bajo estas convicciones podamos disfrutar el Evangelio, podamos vivir el Evangelio y podamos predicar el Evangelio.
Aleluya. Amado hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, esta palabra es para ti. El evangelio es poder, es renovación de vida, es renovación de esperanza en Cristo Jesús. Quizás has buscado paz para tu alma, quizás has buscado algo que llene el vacío que hay en ti, no lo has encontrado. Cristo Jesús puede llenar ese vacío que hay dentro de tu corazón. El evangelio es un mensaje que apela a la fe y al arrepentimiento. Hay que creer en Cristo y hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Y esta mañana el poder del evangelio nos ha visitado, está aquí. Y Cristo te dice, como le dijo a Pablo: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú has perseguido. Si hubiera alguien en medio de nosotros esta mañana que quisiera recibir a Cristo Jesús y experimentar en su vida el poder del evangelio, yo te invito a que recibas a Cristo. Yo te hago una invitación: recibe a Cristo. Dale una oportunidad a Cristo Jesús dentro de tu vida y deja que Jesús obre un cambio interior en ti y experimenta el gozo que se puede experimentar en el evangelio de Cristo Jesús. Si hubiera alguien esta mañana, me gustaría orar por ti. Si quieres levantar tu mano ahí donde estás, quisiéramos orar. El Señor toca tu corazón. Si hubiera alguien que quisiera reconciliarse esta mañana, esta es una oportunidad gloriosa para reencontrarte con Cristo Jesús. Él te llama. Él te ha traído a este lugar porque quiere tener un encuentro personal contigo. Si hubiera alguien esta mañana, me gustaría orar por ustedes. Amén. Que Dios bendiga al caballero allá. Por favor, alguien acérquese allí y ore con el caballero. Dios te bendiga, varón. Aleluya. Que el Señor traiga paz y traiga gozo a tu vida, mi amado hermano. ¿Hubiera alguien más esta mañana que quisiera recibir a Cristo Jesús, que quisiera reconciliarse con el Señor? Esta es una oportunidad gloriosa. Dios bendiga al caballero que viene para acá también. Es una bendición. Es una bendición.